Bienvenidos, les habla Jorge Rodulfo, director del Departamento de Drama. El teatro los invita a celebrar las Navidades en la Yupi. En esta ocasión vamos a tener una tertulia teatral sobre las presentaciones del Departamento de Drama del clásico navideño de Charles Dickens, Canción de Navidad. Con nosotros aquí está el profesor, director, doctor emérito del Departamento de Drama y de la Universidad de Puerto Rico, Dean Zayas. Encantado. Está el profesor y diseñador y director, profesor Miguel Bando. Buenas. Y está el actor, comediante, músico, cantante, etcétera, 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 Juan Todo Pablo menos Díaz. director. Yo soy el único que no soy. Todavía no, ya mismo. Todavía no. Pronto. Saludos. Ok, saludos a todos. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Seguro. Nada, vamos a hablar de Canción de Navidad a manera de trasfondo para que más o menos empezar la conversación. La obra se estrena en 1982 bajo la dirección tuya, Dean Zayas, el diseño de escenografía e iluminación por José Checo Cuevas con el emblemático escenario giratorio que a todo el mundo dejaba boquiabierto cuando daba la vuelta, y el diseño de vestuario de la profesora Gloria Sáez. Correcto. Era una producción que tenía orquesta en vivo de los estudiantes del Departamento de Música bajo la dirección del profesor Donald Thompson. Fue un exitazo. Aquello, Sí. por lo que me cuentan, de las funciones de público general estuvieron llenas. Había funciones escolares a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, todos los días, todas llenas también. Tanto es así que el rector en ese momento, Miro Montilla, nos invita a las próximas Navidades en el 83 a remontarla otra vez con el mismo éxito. Dean, la primera pregunta, ¿de dónde surge la idea de montar Canción de Navidad en ese momento? Pues mira, surge de, bueno, en una conversación con el entonces rector Antonio Mero Montilla, gran amigo, hablamos de qué se podía hacer en un momento dado en que había habido algo en la Universidad de Puerto Rico, por lo cual el proceso se había detenido de las clases, o no sé si era una de las famosas huelgas o algo así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una función para Navidad. No habíamos hecho nada, vamos a hacer una función para Navidad. ¿Qué se te ocurre, Dean? Yo dije, mira, yo tengo algo, un libreto viejo de Suárez de Deza, que es el anticuario, basado en Canción de Navidad de Charles Dickens. Vamos a trabajar eso. Y de ahí surgió la idea de montar Canción de Navidad. Yo tuve la gran suerte de contar con José Ángel Cuevas. Hizo una escenografía única, una escenografía para recordar por siempre, y los vestuarios de Gloria Sáez en ese momento. Hubo mucho entusiasmo, todo el mundo se entusiasmó, era Navidad, y el público nos respondió maravillosamente bien. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta que siempre me ha inquietado, la obra, como hablamos, fue un exitazo. Y nosotros los puertorriqueños somos bien autóctonos con esto de la Navidad. La música jíbara vuelve a la radio, vuelve a las tiendas, vuelve en todos lados, las parrandas. ¿Esperabas ese éxito tomando en cuenta que esto es una obra, como tú dices, siglo XIX, Londres, aunque yo siempre soy creedor y tú también de que los clásicos son los clásicos? Correcto. ¿Vislumbraste que iba a tener este éxito? Pues mira, yo creo que sí, por la temática, aunque no se note como en otras obras de Dickens, pero la temática es una temática que Dickens repite a través de toda su literatura, y es ese hacer consciente al pueblo, a la humanidad, al público, de que hay pobres y hay ricos. Y sobre todo, pues, la Navidad es igual en todos los países y en todos los momentos. Hay gente que la puede celebrar mejor, hay gente que no la puede celebrar tan bien porque no tiene los recursos económicos. Y esto es lo que Dickens plantea en primer momento con los personajes del tío Scrooge y el Tiny Tim, que en la adaptación se pierde un poco el personaje, como se pierde un montón de cosas porque es una adaptación para teatro. Pero es eso, esa lucha de las clases sociales y la denuncia que siempre hizo Dickens
de las clases Sí, de la sociales. realidad que había de su tiempo. Correcto, de su tiempo y que sigue sigue vigente hoy en día, lamentablemente ¿no? sigue vigente. Sí, correcto. Otra pregunta bien, ya esto viene siendo más de dirección como tal. En la presentación o las funciones que se hicieron en el 82 y 83, tienes miembros del elenco que al presente son figuras muy importantes del quehacer teatral y cultural de Puerto Rico. Ahí estaba Gilberto Valenzuela, Ujú. Albert Rodríguez, Amniel Marat Morales, Nelson López, que fueron los dos que hicieron Scrooge, Efraín Piñero, que es profesor de aquí del Departamento de Drama, Jaime Figueroa, que es director técnico del teatro, Lourdes Collazo, Gil René, Glenn Sayas, Linet Torres y Axel Cintrón, que fue el que dirigió el coro. No, el primer coro lo dirigió Lo dirigió Gil Glenn. René. ¿Lo dirigió quién? Axel dirigió el último que hicimos, Ah, en el 2006. el 2006, Ah, sí. yo tenía entendido que. Pero Axel fue parte del Sí, elenco en el seguro que 82. sí, Ok. sí. Seguro todo el tiempo. Eh, y pues obviamente esto dice mucho de la calidad de los estudiantes de aquí del departamento que primero están en contacto y Juanpi, llegaremos contigo a eso. En algún momento. Llegaremos allá, espérate. Que tenemos estos estudiantes que pueden estar en contacto con los clásicos que son muy difíciles de montar en el mundo profesional por lo costoso que es. Ujú. Y al mismo tiempo pueden actuar en obras de teatro contemporáneas y todo lo demás. Y pues se nota el entrenamiento de los estudiantes y la calidad de los estudiantes Correcto. a nivel actoral. Obviamente yo veo en la lista de actores del elenco como tal, veo que todavía hasta el día de hoy siguen haciendo teatro, que son figuras del teatro. Y Correcto. pues me siento pues como director del departamento, aunque no fui de ese tiempo, muy orgulloso. Din, te quería hacer una pregunta. Cuando se hizo esta presentación en el 82, ¿hubo algún comercial televisivo de la producción o me estoy equivocando? Puede ser comercial, Uy, ¿no? no recuerdo, no recuerdo. Porque yo me acuerdo haber visto un comercial presentando, ¿sabes? Anunciando la obra. Y me acuerdo que salía el coro puede ser que cantando. sí, puede ser que sí, porque en aquella época la prensa, bien fuera la prensa escrita o la prensa de la televisión, Ujú, cooperaba mucho con estas producciones y sí. cooperaba mucho con el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Así que puede ser que sí, yo no recuerdo exactamente sí o Puede no, ser, sí, a mí me suena que sí, que pero yo eso podían consultárselo a Robledo. sí, estuvimos buscando con Robledo, pero no encontramos así nada a ese respecto, y por eso te quería preguntar a ver si te acordabas. No, no. La obra se retoma en el 2006, cuando se abre el teatro después de su renovación. Es la primera producción del Departamento de Drama en el teatro. Esto fue a instancias ay Dios mío, del decano de la Facultad de Humanidades, el profesor José Luis Ramos Escobar, el doctor Correcto. José Luis Ramos Escobar. Volvemos otra vez, se retoma ya obviamente con tu dirección, el diseño de escenografía y luces sigue siendo de Cuevas, con el giratorio, y en el vestuario está el profesor Miguel Bando acá. Lo mismo, y esta es la última pregunta, en el 2006 lo mismo, tenemos miembros del elenco que pues han sido, pues todavía son nombres en el teatro. Tenemos al profesor Israel Franco Müller, a Heriberto Feliciano, que son profesores del Departamento de Drama. Tenemos al señor Juan Pablo Díaz, a Willy Maldonado, Cristina Sesto, Brian Villarini, Edwin Emil Moro. Mi pregunta es, retomar la obra 20 y pico de años después, con dos tipos de generaciones diferentes de actores, ¿cómo fue la cosa? ¿Fue diferente? Obviamente fue diferente, pero ¿de qué te acuerdas así que puedas decir, mira, de esta forma fue diferente o esto funcionó mejor? Si te Bueno, acuerdas. el giratorio funcionó mejor. Funcionó mejor las primeras 2 veces. La segunda vez, insisten en que se use toda la técnica moderna de que iba a ser movido de cierta forma con algo como no sé cómo era. Yo sé que se detuvo varias veces y no Ujú. fluyó en la forma en que fluyeron las 2 Las primeras primeras dos partes, veces. las 2 primeras presentaciones, que lo hacían a mollero puro los tramoyistas del Teatro de la Universidad de Puerto Rico.
Y a nivel de la actuación, No, del elenco como eso tal. no varió mucho. Yo creo que siempre tuvimos actuaciones muy buenas, diferentes, diferentes acercamientos a los personajes, sobre todo el personaje principal del Scrooge, y aún las Navidades, ¿verdad? Las Navidades decidimos en un momento dado que debían ser mujeres, porque la obra no tenía muchos papeles femeninos, tenía dos, la señora Dilbert y Marta. Ujú. Entonces decidimos que las Navidades iban a ser, en vez de los espíritus que escribió Dickens, que fueran tres, tres actrices. Ok. Y en ese último, pues una de estas actrices fue Brian Villarini, Ujú. que era algo bastante innovador y bastante nuevo. Pero Eh, Brian Villarini en versión masculina, porque Brian usual, o sea, también hace el transformismo y se hace femenino, sí, pero sí, el sí, en personaje era versión masculino. Ah, no, no, por vestuario. Sí, supuesto, sí, sí, sí. no. No se hizo cambio de sexo ni nada para el Exacto, papel. exacto, exacto. Nada, y lo mismo, en ese momento yo estaba trabajando en el departamento de drama y fue el mismo éxito. Esto Sí, estuvo lleno todos los días. En funciones generales hubo funciones escolares que también estuvieron repletas de gente, Ujú. que para mí, pues, yo traje a mi hijo que tenía 5 años en ese momento y le encantó la obra. Es una obra que apela, no importa las edades, pues es es un un cuento de cuento y Navidad, y Dickens escribió, lo subtitula Un cuento de un fantasmas y cuento de de la fantasma Navidad. de la Navidad. Y eso es lo que es. Y yo recuerdo que había muchos niños, las primeras funciones del 82 sobre todo, sentados en el foso, que estaba tapado, ¿verdad? Wow. En el foso del teatro, porque había tanta gente que ellos se sentaron ahí los niños. Y cuando se abre la caja de caudales y aparece el fantasma de Marley, esos muchachitos empezaron a gritar y a correr por todo el teatro. Y, o sea que el efecto era increíble, ¿no? Sí, no, no, A la no. misma vez, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ujú. Ahora vamos con el profesor Miguel Bando. Miguel, tú diseñas la obra, diseñas el vestuario en el 2006. Obviamente esto ya lo había diseñado Gloria Sáez. Cuando se anuncia que se va a retomar la obra, ¿cuáles son las conversaciones que entre Dean y tú tienen? Ya Dean habló de las Navidades, en cuestión del diseño, tomando en cuenta el diseño de vestuario como tal, y tomando en cuenta que obviamente es un complemento, es un todo dentro de la escenografía, la iluminación y todo lo demás. Cuéntame. Pues el punto de partida para el diseño del vestuario en ese momento estaba regido por la idea de repetir el mismo diseño escenográfico. Ujú, La idea de tener el giratorio que tanta fascinación creó en el público ujú, Sí, sí, los cuando, efectos. cuando hablábamos de la puesta en escena, surgió la posibilidad de recrear el escenario, el giratorio en el escenario. Cuando yo vi la maqueta que trajo Checo, era hacía una alusión muy arquitectónica al Londres de mediados del siglo XIX. Por lo tanto, el punto de partida en términos de la historicidad que debería representar el vestuario estaba ya determinado por esas decisiones pues, que en las conversaciones de desarrollo de un concepto ya se había planteado. Eh, Partiendo de ahí, y obviamente me había facilitado ya el libreto, yo empiezo a buscar el cuento original, empiezo a leer el cuento original para estar seguro de las fechas, porque obviamente pues están las navidades pasadas cuando Scrooge era niño, y pues llegábamos a principios, o sea, íbamos de mediados a principios del siglo XIX y las modas cambiaban radicalmente. Ujú. Y entonces, eh, tomando en cuenta todos esos factores históricos y geográficos, es que nos embarcamos en el proceso del diseño. Claro, Canción de Navidad tiene un elemento de fantasía, que son los espíritus. Y esto pues de alguna manera me ayudaba a romper quizás con el marco histórico que representaba el vestuario en términos de los colores y las texturas que se usaban en la época. Y cuando empiezo a trabajar con el diseño de los espíritus, tanto el de Marley como los tres espíritus que vienen más tarde, eh, trato de romper con esa realidad y crear ese mundo fantástico, ¿no? De estos espíritus. Y una de las cosas que primero vino a mi mente y creo que lo mantuve fue como una
como una meta que mantuve durante todo el proceso con estos 3 personajes, incluyendo el de Brian, que era la versión masculina de las Navidades presentes, era mantener los colores tradicionales de la Navidad. Ujú. Ujú. Ahorita Dean comentaba, y tú abundaste al respecto, de que el cuento como tal, la historia, apela nos apela a todos nosotros. Esa es la virtud de los clásicos, por eso son clásicos. Y lo que nos dice el cuento de Dickens o la versión escénica del cuento de Dickens en términos de lo que debe ser la bondad del ser humano, eso todavía nos toca. Gracias a Dios todavía nos queda esa sensibilidad. Y de alguna manera, el traer los colores quizás que nosotros en Puerto Rico asociamos más que en otros lugares con la Navidad a este mundo de Londres para un público puertorriqueño, fue algo que traté de enfocar y mantenerme a lo largo del diseño. Por ejemplo, aquí nos acompañan ahora algunos de los 3 espíritus. Nos falta la versión masculina del espíritu de las Navidades presentes, que era la silueta del periodo para el varón, Ujú. pero en los tonos rojos. Ujú. Ok. Y de alguna manera mantuve todo el tiempo la idea de crear esos 2 espacios físicos a través del vestuario, el mundo real Y la y el mundo fantasía. de la fantasía. Ok. Es una obra gigantesca en cuestión de personajes. Estamos hablando de 22 personajes sin contar el coro. Y sin contar los dobles. Y eso te iba a decir que a todo esto se añade que son 50 actores más o menos, yo contando así el programa, porque aquí nosotros en el departamento tenemos la costumbre y la buena costumbre de dar participación a 2 actores en cada, 2 y muchas veces 3 en un personaje, cosa de que se vayan rotando entre función y función y darle más oportunidad a diferentes miembros del departamento. Cuéntame de la realización, porque yo veo estos vestuarios así y, y veo horas de trabajo y solamente son 3. Fueron muchas horas de trabajo, fueron muchas yardas de tela. Porque obviamente si vemos el volumen de los vestuarios, te das cuenta que hay una cantidad enorme de tela. De hecho, para esa producción se contrató a una persona, una costurera adicional, estuvo colaborando con nosotros y de hecho yo creo que yo hasta mandé a hacer algunas piezas con otras costureras fuera de la universidad para poder tener el vestuario a tiempo para la producción. Fue un semestre intenso porque volvemos, no es solamente el tiempo que consume la realización, es el tiempo que nos toma a nosotros sentarnos a hablar sobre el concepto, cómo nos vamos a acercar, hacer una investigación, hacer un análisis del texto, presentar las ideas para que Dean las apruebe. Fue un semestre entero de mucho trabajo en esta producción. Me acuerdo que todavía en aquel momento estábamos en los vagones, En los vagones allá el detrás de la teatro todavía, no habíamos podido entrar todavía al teatro y estábamos en los vagones allá en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales y yo llegaba por las mañanas y salía de madrugada, yo salía de noche tardísimo porque pues había mucho trabajo que había que hacer y que había que hacerlo, no importaba la hora, no importaba cuántas horas de trabajo tomase, había que realizar ese trabajo porque cuando llegáramos a los ensayos, el vestuario tenía que Tenía estar. que estar. Obviamente los actores tenían que tener el tiempo de manejar el vestuario. Ujú. Los actores tenían que moverse en el espacio con el vestuario. Y se trabajó largo y tendido en la realización. Hubo algunos trajes como algunos de los personajes menores que se pudo reciclar. Por ejemplo, el personaje del sobrino obviamente es la clase trabajadora, la clase de menor posición en la escala social y obviamente hubo piezas que ya existían que se pudieron rescatar, pero el grueso de la producción, los trajes de estos personajes que eran la fantasía, el traje de Marley, la misma ropa de Scrooge, hubo que crearla porque estaba Juanpi que doblaba con Willy. Entonces eran 2 cuerpos distintos y había que hacer la ropa que de alguna manera funcionara para los 2 sin tener que hacer 2 versiones.
para dos actores en dos tallas distintas. Ujú. Y lo mismo pasaba con el resto del elenco, pasaba con el personaje de Martha, Ujú, sí. con Mrs. Dilbert. Me acuerdo Sí. que a Sandra Carpio Ajá. había que rellenarla porque la otra actriz, Lourdes López. Lourdes López, sus medidas eran más grandes. Claro, es interesante que el rellenar a Sandra le sirvió como elemento para ayudar en la caracterización de un Correcto. personaje que era mucho mayor que Ajá. ella. Exacto. Sí, sí, sí. Pero todos esos detalles hubo que tomarlos, ponderarlos, considerarlos y ejecutarlos en el tiempo que teníamos. Y obviamente, ahora que lo expongo, me doy cuenta la cantidad enorme de trabajo que conllevó en aquel momento la producción, pero obviamente es lo que nos apasiona, nos mueve a nosotros como artistas del teatro, y no importa las horas que consuma, lo vamos a hacer. Pelearemos, gritaremos, armaremos peleas, garatas, pero lo hacemos porque es lo que nos mueve, es lo Sí. que nos permite manifestar nuestro arte. Ujú. En realidad fue un semestre de preparación. Yo no estoy muy seguro si en agosto fue que empezamos con esto o fue un poquito más tarde. Yo creo que empezamos a hablar No, mucho antes. Sí. empezando el semestre, o ya se había postulado la posibilidad Ok. antes de que empezara el semestre. Correcto. Pero lo que no recuerdo ahora si hubo una producción previa, y no recuerdo cuál, pero estoy casi seguro que hubo una, porque por esa razón es que entra esta otra costurera a trabajar en un contrato Ok, temporero al taller, porque era demasiada, o sea, la producción era demasiado grande Sí. para atenderla en un solo semestre, y si vemos que no era una sola producción ese semestre, Sí, hubo que no una era la producción única. anterior. Yo creo Exactamente. que Era- sí hubo una producción, yo creo que fue la de, no me acuerdo el nombre, que era una obra puertorriqueña que se recreó como un puerto, que yo no me acuerdo, yo sé que ¿No yo era La estuve- Vuelta al Hogar? La Vuelta al Hogar. La Vuelta al Hogar, La Vuelta al Hogar. que Wow, también que era un texto, también era un un texto de época, o sea, que también requería una Wow. recreación. Sí, la obra de Bravo. Sí. La obra de, De ajá, Salvador Bravo. pues Salvador Bravo. Sí. la ventaja era que era una obra, en términos de la cantidad de personajes, eran menos poquitos, personajes, exacto. pero era una obra de época que requería también un proceso largo de investigación, de creación, y se pudo hacer. O Sí. sea, ahí es donde viene como decía el personaje de Jeffrey Rush en Shakespeare in Love, it's a mystery. It's a mystery, seguro. Y tomando eso en cuenta también, esta obra no se empieza a ensayar en agosto, porque teníamos La Vuelta al Hogar. Esto se empezó a ensayar más tarde, Sí, esto se empezó a ensayar en en octubre, octubre, Finales de Octubre. septiembre, octubre. por ahí, cuando sí. obviamente después que aquí estrenó tenemos La que Vuelta al Hogar. los procesos de ensayo, o sea, los ensayos duran 4 horas porque los estudiantes están cogiendo clases durante el día, o sea que esto se ensaya por la tarde, Ujú. noche, y montar una obra como esta en Fines de 2 semana. fines de semana, muy cierto. Montar una obra como esta en 2 meses, con todo lo que conlleva, tenía coros, tenía montaje de escenografía que era gigantesco. Aquello yo me acuerdo que se estuvo semanas montando la Me escenografía. acuerdo, los bastidores eran como de 16 pies de alto, era gigantesca la grandísimo. escenografía. Yo siempre me quedo maravillado con las cosas que nosotros en el teatro, tanto en el departamento de drama, que a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo, en el teatro profesional, que con tan poco tiempo podemos montar lo que montamos. Y también, Ujú. unas cosas bien y unas no tan bien, pero por No, lo no, general, pero por lo general. no, yo estoy diciendo, pero 90%, 95% Correcto. de las producciones son producciones que tú ves y tú dices, wow, y pues la gente no sabe el poco tiempo que hay. No, para nosotros o sea, casi 3 meses fue como, ya tenemos un montón de Exacto. tiempo. No, muchachos, 3 meses Nosotros son un montamos montón aquí en aquí. mes y medio. Las horas se ensayan mes y medio, como mucho. Jorge, es un tema recurrente en mis conversaciones con los estudiantes, sobre todo los que están más cerca de graduarse, que se sorprenden cuando ven lo que se hace en otros lugares, sobre todo en la escuela norteamericana, que es la que nos influye a nosotros o tenemos más cerca. Y yo siempre les digo que la única diferencia entre lo que ellos pueden ver en los teatros profesionales en Estados Unidos o en otras grandes capitales del teatro en el mundo entero es el presupuesto. Nosotros hacemos maravillas con los presupuestos que tenemos, Ujú. pero en otros países
los gobiernos o las instituciones encargadas de promover la cultura dedican un capital significativo de su presupuesto anual para, organizaciones o para instituciones que promueven la cultura en todos los aspectos. Y eso es quizás la diferencia entre lo que vemos en Puerto Rico y lo que estamos viendo en Puerto Rico durante las últimas décadas y lo que se puede ver en otros lugares. Bueno. Nosotros no carecemos del talento, nosotros no carecemos de la capacidad creativa, no carecemos de la capacidad técnica ni de la capacidad intelectual para hacer lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Sí, Básicamente aquí la carencia es el no. desconocimiento que hay en las instituciones y el respaldo que podemos recibir. Bueno, pero sin ánimo de ser chauvinista, quiero decir que yo he visto producciones en las cuales se me ha dicho que se ha gastado miles y miles de dólares que no comparan a una Eso también es cierto. puertorriqueña, Ujú. y sobre todo el del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Sí. el Teatro Ujú. Universitario, el del Departamento de Drama, porque hay otra cosa de por medio, que es el afán, el entusiasmo, como tú lo has dicho, ¿cuánto tiempo tú te echaste haciendo esos vestuarios? En otros sitios no van a tener ese tiempo para los vestuarios, Ujú. porque tienen pues muchas más facilidades para hacerlos mucho más rápidamente, pero eso se trasciende en la producción y se deja ver. Ujú. Ese amor, ese orgullo que se tiene de que las cosas quedan bien, aún a pesar del tiempo Ujú. del cual se dispone, que no es el mismo tiempo de otros países. Sí, son las ganas, en realidad. Seguro, las ganas. Las ganas del elenco, las ganas de el ala técnica, del ala de diseño, son las ganas de hacer la entrega. Honestamente, yo lo tengo que decir, los estudiantes del departamento de drama, una vez se dice, vamos a montar esta obra, así estemos 3 meses, así estemos un semestre, se dedican de cuerpo y alma a ella. Sí. Y con ese montaje aún más, porque era, o sea, recordemos que era la apertura y es la primera obra Que se se presentaba montaba después de desde la los renovación. estudiantes. O Exactamente. sea, entonces se dio un fenómeno interesante en este elenco porque habían algunos que estaban empezando a entrar al departamento que sí tuvieron la oportunidad eventualmente de hacer obras como La Orestiada, que yo creo que se montó después. Sí. Pero habíamos algunos que estábamos todavía en el departamento, pero nos acordamos de un montón de gente que no tuvo esa oportunidad, porque hubo una generación completa que no tuvo el privilegio de pararse en el escenario del teatro universitario. O sea, que nosotros también cargábamos, los que ya llevamos un poquito más de tiempo, cargábamos con esa responsabilidad de decir, esto no es solamente para nosotros, esto es para nosotros y para los que no Y pudieron para los que no estar. estuvieron. Y aquí estamos. Muy bien. Exactamente. Juanpi, ahora vamos contigo en cuestión Ajá. de la actuación. Representaste a Scrooge. Sí. Esto es un personaje que obviamente por la edad, tú estás representando un personaje de edad avanzada, Ujú. gruñón, Ujú. que es completamente diferente a ti, te lo digo porque te conozco, Sí. que eres todo lo contrario, es de pueblo y todo lo Ujú. demás. Descríbeme tu proceso en cuestión de crear el personaje. Pues mira, yo primero cuando la hicimos, yo tenía 23 años. Hice un personaje de 72. Ujú. Entonces, lo otro también que cuando llega la oportunidad de audicionar, pues a mí siempre me entra esta cosa, o sea, obviamente, pues estamos hablando de un personaje siglo XIX, Inglaterra, Londres, la cuestión racial entra también en juego, es como vamos a hacer esto. Y recuerdo que pero ya tenía otra confianza porque Dean me dio el voto de confianza en el 2004, 2 años antes, cuando hicimos el castigo del Penseque. Ujú. Yo me siento después de la audición y le digo, bueno, o sea, pues, este es el único siglo de oro que hice, de hecho. Y entonces me siento al lado de él cuando estamos todavía en el proceso de audición y le pregunto como que chequear, ¿qué te pareció? Ah, bien chévere, qué sé yo. Y ti, ¿cómo te sentiste? Pues bien, pero como pues siglo de oro y pues de España y la cuestión racial y qué sé yo. Y me enseña el reparto y dice Don Rodrigo, el personaje principal, Juan Pablo Díaz. Y nunca me voy a olvidar que siempre me dijo, o sea, en ese momento me dijo, nunca pienses que yo casteo partiendo del color de piel. Eso a mí no me importa. La cuestión racial, olvídate de eso y que sea la última vez que tú pienses que no te van a dar un personaje. Entonces, cuando vine a audicionar para el 2006, pues dije, pues deja ver, porque o sea, hay una cuestión, yo entiendo todo el cariño y la cosa, pero pues Scrooge, pues ya son otros 20. Pero pues gracias a Dios me escogieron y
Y no solamente eso, sino que teníamos un gran talento en Brian Villarini, que hicimos una transformación física que yo creo que una de las mejores críticas que me dieron, una gran amiga que yo tenía en ese momento, que éramos bien panas, viene a ver la obra. Yo salía, o sea, Scrooge sale desde la segunda escena y no sale de escena hasta el final. Y entonces, en el intermedio, el hermano de la amiga estaba también viendo la función ese día. Y se le acerca al hermano y le dice en el intermedio, mira, yo me voy. Yo me voy porque es que yo vine a ver a Juanpi y Juanpi no ha salido todavía. Y no ha salido. Y yo estoy, y le dice, mira, el viejo ese que está, ese es Juanpi. Ay, Dios mío, porque obviamente a la distancia pues no se notaba. ¿No? Y el maquillaje era tan increíble que me hizo Brian que no parecía yo. O sea, en cuestión de caracterización pues fue bien interesante trabajar la cuestión del peso, la cuestión de, pues de imaginarme Lo interesante con los antagonistas es que no son malos porque quieren ser malos, sino que piensan, o sea, por eso me gusta más hacer los antagonistas, porque siempre tienen una circunstancia por la cual son así, ¿no? Entonces es interesante ver, sobre todo el Scrooge maceta, el Scrooge, que ahí es donde está la carne. Entender y comprender por qué el tipo pensaba que la cosa estaba bien. Yo nunca me olvido que la escena que más yo me disfrutaba de hacer, porque ahí tú veías la calaña y ¿sabes? Era la escena cuando entran las del Salvation Army. Que él es totalmente así como que bien maceta y bien... Y ahí que tú entiendes la dinámica del personaje. Él es así, o sea, él siempre ha sido así. Y entonces estabas hablando de otra cosa que no se menciona en la cuestión del montaje. La utilería. Ajá. Era tanta, porque como era un thrift shop, sí. lo que tenía una tienda de antigüedades, y había que y entonces habían algunas que había que jugar, y había que usarlas. Recuerdo el violín, recuerdo la cotorra. La cotorra. Era una cotorra inmensa. Y pues también ver cómo... Yo recuerdo que Dean nos ponía mucho un cassette que no se conseguía en ese momento, pues no había YouTube y qué sé yo, de un montaje de la fierecilla domada del Public Theater que estuvo Raúl Julia, que se llama Kiss Me Petruchio. Sí. Y entonces ahí Raúl dice una cosa bien interesante de ver, él dice, ¿por qué yo no puedo meter mis raíces puertorriqueñas en este personaje y traducirlo a Londres? Entonces me quedé con eso y en ese montaje, pues también para apelar también al público, o sea, no es una cuestión de criollizarlo necesariamente porque estamos en Londres, pero sí hay algunas características del puertorriqueño maceta que se pueden meter en el siglo No, seguro, XIX. sí. Yo me acuerdo de esa cita de Raúl Juliá porque la vi en el especial que se hizo de él. Y vi esa parte y me pareció muy interesante que él dijera esto, y obviamente tú ves el acento emblemático de Raúl Juliá a pleno pulmón en el Central Park haciendo una obra de Shakespeare. Y me pareció genial y es muy interesante que tú me traigas ese punto porque sí, porque el que es maceta, sea de Rusia o sea de Puerto Rico. Es bien interesante porque nadie lo sabe, pero yo estuve antes de irme de jubilarme de la Universidad de Puerto Rico, yo estuve trabajando en una nueva versión de la obra. Entonces me ceñía mucho más al cuento, a la novelita. Y ahí uno tiene todas las justificaciones por las cuales Scrooge llega a ser Scrooge. Sí. Desde el orfanato, desde su relación con su hermanita, toda esa cosa de la pobreza y cómo él sube a convertirse en lo que se convirtió. Con todo el dinero que atesoraba, porque eso significaba que él no iba a tener hambre jamás. Exacto. Aunque padeciera de hambre dentro de su tacañería, porque lo que él comía era muy poco porque él no quería soltar su dinero. Sí. No, eso es así, eso es lo que dice Juanpi, es la historia, y como tú dices, es la historia del por qué Scrooge es Scrooge. Sí, seguro. Y cuando yo lo hice a los 23 años, yo dije, chacho, esto es el cascano, ese es para mí, yo lo puedo seguir haciendo hasta que cumpla sus 72 años, porque es un personaje muy rico, un personaje seguro. Que tiene tantas dimensiones y tiene tanta carne y tiene tela para cortar y está a veces para setearle, hay veces que él es el chiste, hay veces que él está para setearle el chiste, o sea, es un personaje con muchas dimensiones que pues yo no me aburriría nunca. No, y obviamente uno mientras más va madurando, pues más cosas le encuentra el personaje y más se lo disfruta.
Juanpi, tú eres músico, Sí. obviamente eres cantante. Mi experiencia con cantantes, aunque no los he dirigido en una obra de teatro, pero sí he estado en el proceso de regiduría de escena, Sí. yo me he dado cuenta que los cantantes aprenden la letra, o sea, las líneas de la obra casi inmediatamente. Ujú. Tú al principio de los ensayos le dices, vamos mañana a ensayar de la escena 1 a la 10 y vienen al otro día con la escena 1 a la 10 memorizada completamente. Que en el proceso por lo general, de los actores de los actores como tal, pues se lleva un proceso de trabajar con el bloqueo, trabajar la internalización de las líneas, los subtextos, la vida interna del personaje, que dista mucho de lo que hace gente que está entrenada más a la música como tal. Y eso yo una vez lo pregunté y me dijeron así, por lo general los cantantes y la gente que trabaja con música se aprenden las cosas, ya sea porque la memoria la tienen muy desarrollada, porque tienen que aprenderse los temas muy rápido. Sí. ¿Tú trabajas de esa forma cuando trabajas como actor? No, no, yo creo que es la primera vez que me dicen eso. o No, no sea, te pregunto, es una no, pregunta. no, porque, o sea, a mí más que por la cuestión de ser musical, yo trato de estudiar los textos Ujú. y tratar de aprendérmelo más rápido, pero obviamente, bueno, para salir de eso, porque a mí no me gusta tener el libreto en la mano, me molesta. Ajá, ok. Y entonces prefiero salir de la línea rápido e irme aprendiendo mientras voy bloqueando, porque hay algunas, por lo menos el ejercicio que yo utilizo, hay algunas líneas que te lleva el bloqueo. Y Exactamente. entonces, pues, al yo aprenderme el bloqueo, pues sé, ahora voy a decir esto. Pero es que a mí por lo menos me molesta demasiado tener el libreto y con portalibretos peor, porque es que no tienes movimiento, no te permite crear. Ujú, ujú. Y a la larga esto es una cosa para ser representado, no es para ser una cosa leída. Entonces, Exacto. pues yo trato de soltar, pero conlleva mucho estudio, y sobre todo Scrooge que tenía líneas, Dios mío. En ese primer acto se lo hablaba todo. Después en el segundo acto giraba y entonces eran las estampas de las Navidades. Pero sí conlleva muchísimo estudio. Ok. Scrooge es el tipo de personaje que obviamente es gruñón, es tacaño, hasta cierto punto la gente lo mira en el primer acto o esas primeras escenas y dice, "Ugh". Sí. Pero al final tú le coges mucho cariño Sí, y sí, sí. entiendes, Bueno, como sí. dices tú, por qué él es así. Ujú. Es interesante tener estos personajes que, una cosa es que el personaje sea de una forma y siga así hasta el final de la obra, donde o es destruido o es lo que fuera. Claro, porque Pero en este caso cambia. cuando estás en cuestión de vida o muerte, te enterneces porque te enterneces. O sea, si te dicen o te enterneces o te vas a morir, creo que tú escoges enternecer. Exactamente, pero el público, bueno, mi hijo que lo vio en aquel momento, como te digo, tenía 5 años, dice, el Señor cambió y se convirtió en una persona buena gente. Sí. Y eso es interesante viniendo de un niño que no la está viendo con lo profundo que puede hacer la juicio obra, crítico heavy, exacto. sino que ve que eso mismo, del espíritu de la Navidad y como dice Dean, Ujú. pues nos hace mejores, aunque Sí. se puede sonar muy sentimental. Ujú. Pero la época de la Navidad nosotros pues lo vemos de una forma diferente. El mero hecho de ver el año, incluyendo este que estamos horrible, Sí. de una forma diferente, ¿sabes? Ver que, ok, ya viene la Navidad o ya estamos en la Navidad, las luces, la alegría como tal, te cambia, obviamente te cambia. Yo considero que pues eso es lo magnífico de esta obra como tal. Le sugiero a Juanpi que yo, yo vi una vez a Patrick Stewart Ajá. haciendo el cuento completo, él solo en escena. Wow. Y es una de las representaciones más emotivas que yo he visto de Canción de Navidad. Wow. Porque él hace todos los personajes. Él yo hace como que, todo, él narra sí. el cuento completo y no estaba muy lejos de lo de Dickens, porque se sabe que Dickens leía sus novelas y las narraba solo, ¿verdad? Al Interesante. público, ¿verdad? Aquella época. Y entonces Patrick Stewart crea esa cosa tan maravillosa de ese solo actor en escena, con un vestuario isabelino, con un vestuario victoriano. Ujú. Únicamente los demás personajes no existen, Wow. pero él los hace suyos en el personaje de Scrooge. Wow. Y es tan maravillosa esa versión que él hace. O sea, que es una lectura desde Scrooge Es una de lo que lectura, le sí, pasó. una lectura dramatizada. Ay, cool. Sí, no, Qué sí, cool. Dickens sí la lee, cuando se estrena la lee al Sí, la público lee. y está en una gira por diferentes teatros y Correcto. sitios narrando la obra y se convirtió en un gran éxito las narraciones de Dickens y el libro como tal, Ujú. lo cual es increíble.
Yo no sé si mencioné esto cuando empezamos la conversación. En aquel momento habían críticos teatrales, y estamos hablando del 82, el 83. Martínez Solá y Figueroa Chapel dieron excelentes críticas de la obra. Encomiaban lo grande que había sido la producción como tal. Martínez Solá dice que habían 80 y pico de personas en la producción, que eso no se... Y yo creo que en el 2006 fue más o menos igual. Si teníamos 50 actores, Sí. entre Sí, técnicos y todo lo demás, lo en mismo. el 2006 nos perdimos la orquesta en el foso, pero Eso fue lo único. eso pero fue todo lo único, pero lo demás, demás, todo. y estamos hablando de que él la cataloga como y también Figueroa Chapel como la mejor producción teatral a nivel nacional. Viendo el departamento de drama una vez más por encima de producciones profesionales y todo lo Ujú. demás. ¿Alguna anécdota que tengan así para ya ir cerrando más o menos? ¿Alguna cosa graciosa, que siempre son las cosas que fuera del éxito de una producción siempre nos recordamos por lo general? Bueno, un montón de anécdotas. O sea, yo creo que más allá de anécdotas graciosas, de nuevo, el montaje de nosotros fue aún más especial porque no era solamente ver el montaje vistoso, era ver el montaje vistoso hecho por los estudiantes y los profesores del teatro universitario en el teatro universitario. O sea, yo nunca me voy a olvidar de ese sentimiento de la primera función. O sea, en un momento, uno siempre coge, por lo menos uno coge un espacio seguro del personaje y como que ese es su espacio. Para mí el espacio era la silla de Scrooge, Ujú. el sillón, que estaba más o menos por aquí. Y recuerdo ese feeling de entre recordar y olvidar lo importante que era esto, recordarlo por la responsabilidad de decir, ok, esta es la primera obra que se hace en el teatro universitario, tú eres el protagonista, va a haber un montón de gente aquí importante, esto es un momento histórico, absórbelo, métetelo en el bolsillo y sale escena. Ujú, ujú, ujú. Esa fue Yo una de creo las que sí. cosas. Otra de las cosas que recuerdo, que lo estábamos hablando fuera de cámara, hubo unas funciones que el giratorio, yo creo que en la segunda función, el giratorio no giró, porque Dios. el mecanismo que diseñó Chego, pues no, lamentablemente en esa función no funcionó y yo estaba en escena, entonces el cambio era de Scrooge, ¿no? Entonces tiraron apagón y yo estuve como 3 minutos gritando, ¡no! 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 En lo que entraba la tramoya, empujaba, volvía y subía. Pero cuando funcionaba, hay veces que funcionaba demasiado rápido, pero cuando funcionaba bien, aquello arrancaba aplausos, porque era una cosa impresionante ver el giratorio, las Ujú. luces, todo, era como, wow. La nieve cayendo. nieve ¿no? cayendo. La nieve nieve cayendo, cayendo. Exacto. Y las funciones que se hicieron, también la otra anécdota pues fue doblar con un actor tan experimentado como Willy Maldonado, que fuimos siempre, porque Willy, para la gente que no sepa, Willy fue una persona que empezó sus estudios en los 70, Sí. 80 por ahí, y entonces nunca terminó y volvió, empezó a estudiar de nuevo ya como actor profesional, ya nosotros teníamos 20 y pico y él tenía como 40 y pico, 50, ¿no? Ujú. Y entonces se convirtió en uno más de nosotros y tener el honor de doblar con Willy y de negociar algunas ideas, de negociar algunas cosas. Tú estabas hablando del vestuario ahorita. Obviamente era el mismo vestuario, pero el sombrero me imagino que Era cambió. distinto, Era muy distinto. distinto, sí. Porque el mío y el de Brian literalmente lo tuvieron que mandar a pedir Sí, industrial. eran extra size. Y lo otro que recuerdo... Porque son muy inteligentes, conste. Sí, sí, eso sí. no está en cuestión. Lo demás, tú también. Todos venimos de una escuela. Por eso lo dice. Y lo otro que recuerdo fue el final, porque aquí lamentablemente las representaciones, o sea, la preparación toma más tiempo que lo que se termina representando. Yo creo que lo que se hicieron fueron como 13 funciones. Y entonces fue un proyecto tan importante para mí porque yo estaba pasando por un proceso personal bien difícil. Y entonces para mí venir aquí a ensayar era como un aliciente, era como olvidarme del problema que estaba pasando y venir aquí a jugar y a divertirme, a despejarme. Y entonces sentarme en el sillón, Willy fue el que hizo esa función, pero yo vine aquí todas las funciones para ayudar y por la fiebre, porque hello. Yo me senté en ese sillón mientras desmontaban la escenografía sabiendo que no la iba a volver a ver, con la esperanza de que fuera el cascanueces, obviamente, de volverla a montar y qué sé yo, pero reconociendo la realidad de que esto fue una experiencia única, que fue una experiencia que quizás se volvería a repetir, pero por ahora no. Y sentarme y absorber eso de como que, wow, esto
tan rápido. Esa es la tristeza que tiene el dedicarse al arte teatral para mí, lo efímero que es, porque es una experiencia viva, ¿no? Que nace, crece, muere y vamos para lo otro. Pero esa en especial, pues yo me tenía que sentar a ver cómo se desmontaba para también soltarlo de mi parte, ¿no? Pero fue una experiencia súper enriquecedora por todas esas explicaciones que di. Sí, no, y es mágico, tanto de uno como el público, como cuando está actuando, que tuve la oportunidad de trabajar en una producción cuando estaba en el Teatro Rodante, ver ese telón, uno estando tras bastidores, esperando a que el telón suba. Y una vez ese telón sube, tú ves al público por primera vez, no lo ves, pero lo sientes. Sí. Es increíble, igual que cuando estás de espectador y ves ese telón subiendo y ves la escenografía con los actores en sitio, es mágico. Honestamente, Sí. eso es una de las magias que tiene el teatro Correcto. que no hay no hay forma. Y lo que yo siempre he dicho, y le digo a mis estudiantes de dirección, una cosa es tú ver la escenografía, los actores, los personajes en escena, la iluminación, todo, el vestuario, todo. Y nosotros que podemos ver en el momento en que todo el mundo se fue y de momento se prenden los working lights y vemos que toda esa magia se rompe en un segundo. Exacto. ¡Pácata! Para mí siempre ha sido fuerte. No, y que la evidencia también de lo que queda. Sí, ¿no? Nosotros en esa, o sea, estamos hablando de 2006, que lo digital estaba empezando a ponerse en boga y a ser accesible. Porque yo veo el montaje del 82 y 83, aquí había una unidad de gente que tenía cámaras y había una cuestión de punch que se parece mucho, o sea, nosotros nos enseñaron el video y que era una producción de televisión. Sí. Pero nosotros pues hicimos eso mismo, pero lo que queda, como lo digital estaba empezando, pues no, o sea, como que tiene unas fallas técnicas en el sentido de la documentación que no le hace justicia a la experiencia. Sí, eso es así. Que nunca le hace justicia realmente. Exactamente, Sí, es así. Eso más que nada lo hacemos para propósito de documentación Claro, y que quede que lo hicimos. Definitivo. Pero obviamente no es lo mismo cuando estaba Sedme, que era la unidad que grababa y que tenía un crew de gente que trabajaba en las cámaras y todo lo demás. Bueno, pues para terminar con esto de Canción de Navidad, con este tema, yo tengo una cita, Dean, que tú dijiste en una de las entrevistas que te hicieron en la función del 82, que me parece fenomenal. Tú dices, hace falta una obra bonita sin muchas pretensiones de intelectualidad para que la familia goce la Navidad. Y en realidad para mí eso, cuando lo leí, me pareció lo que era. Canción de Navidad, una obra bonita, donde la gente viene a celebrar la Navidad como tal y a sentirnos mejores. Sí, y correcto. que podemos ser mejores. Bueno, la idea de Miró Montilla era que fuera un regalo de la universidad al pueblo. Y yo creo que se cumplió con eso y se ha cumplido cada vez que se monta Canción de Navidad de Dickens. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, con esto terminamos nuestra tertulia. Esto sirve como preámbulo a la presentación, a la producción que el teatro y el departamento de drama realizarán el próximo diciembre. Una versión de Canción de Navidad. ¿Ya tienen Scrooge? Puedes audicionar, quién sabe. Una versión de Canción de Navidad adaptada por el profesor José Luis Ramos Escobar, con la dirección del profesor Miguel Bando. Esperemos que en ese momento ya para diciembre haya público presencial y si no, pues nos vamos por el modo digital, pero la producción se realizará. O sea que los esperamos por acá. Gracias una vez más, Dean. Gracias a ti, gracias a Juan, ustedes. Gracias por la Gracias por invitación. Ha sido Siempre, gracias. lindo y de verdad volverles que- a ver. Igualmente. Igual, un placer, Igualmente, un placer. Gracias y buenas noches.